Hablar ahora de un modelo que ya muchos inclusive ya lo han estado mencionando muchas veces en los informes que hemos estado visualizando al momento de trabajar, y que es el modelo lógico. Bueno, en este caso hablamos del modelo relacional. Independientemente, ¿no? De cómo la implementación de una base de datos se realiza, esto es es una descripción de los datos, ¿no? Hablar ya de especificar, ¿no? Las entidades, las relaciones que hay y algunos elementos que se utilizan para poder ejemplificar esta relación que hay entre estos o estas entidades. Entonces, bueno, básicamente como para mencionarlo como un poco, pues, ¿no? De historia, pues, ¿no? Fue introducido, ¿no? Por el científico informático inglés que ya nos hemos escuchado varias veces, que hablas, bueno, en este caso, o que especifica o pone los primeros postulados en cuanto a lo que es hablar del modelo relacional de bases de datos, ¿no? Este modelo lógico está basado en una representación de registros, que luego lo vamos a ver y vamos a entender un poquito a qué me refiero con eso, siendo un modelo lo más ya contra ya utilizado, ¿no? Que justamente lo que hace es ya definir lo que viene a ser desde la estructura de los datos, controlar o en este caso manejar el tema ya de la data guardada y obviamente que sea lo más real posible, ¿no? Hasta la parte que viene a implicar lo que es manipularla, pero la manipulación entendida como la forma que nos permitirá responder ciertas consultas que podamos realizar o cierta información que nosotros querramos obtener basada en, ¿no? En verdad, hablar de este modelo implica pues que en él se definan una serie de objetivos. Ya hemos conversado varias veces, hemos hablado de la independencia tanto lógica como física, pero también hay una parte en la cual nosotros tenemos que implementar o de alguna manera nos dan a notar un poco de flexibilidad, que además existan estructuras para de cierta manera hacerlo lo más parecido posible, los más uniformes por eso posibles, y ahí justamente hablamos de las entidades conocidas y vistas como tablas, ¿no? Que es justamente parte de los elementos de este modelo. Y también es algo bastante sencillo, ¿no? Es bastante claro, que nos va a, digamos, diagramar de cierta manera la estructura de la base de datos y entender también cuáles son esos elementos que relacionan a estas, en este caso, esas entidades. Entonces, estas entidades están relacionadas y justamente tendrán un elemento importante que va a permitir relacionarlas. A este elemento importante que las une o que las relaciona es justamente cuando se habla, pues, de la clave principal. La clave principal o la famosa llave primaria, ¿no? Entonces, dentro de esta relación que se da entre estas tablas, va a haber, pues, justamente una denominada llave principal, que lo que va a hacer relacionarlas, y en base a esas relaciones nosotros vamos a poder obtener resultados y vamos a poder seleccionar a un grupo de estas filas, ¿no? Que me van a permitir responder a alguna consulta que yo quiera realizar sobre ella. También se habla en este modelo ya de elementos que se denominan claves externas o claves foráneas, que también de alguna manera permiten esa relación entre esas entidades, lógicamente, por justamente la naturaleza de los datos que queramos obtener de estas, ¿no? Pues también aquí a este nivel se hablará de esos elementos. Y viene también una parte importante que es la normalización, que luego se ve después, posteriormente lo vamos a ver, que permite hacer una verificación, una síntesis más definida de la estructura de la base de datos, ¿no? Bien, si yo quiero hacer un modelo lógico, bueno, no, en este caso el modelo que vamos a preparar aquí, ¿no? El relacional, tengo que tener en claro, pues, las llaves primarias, cuáles son las relaciones entre esas entidades, cuáles son los atributos que tiene cada entidad y resolver estas relaciones que se denominan muchos a muchos, ¿no? Porque no podemos tener estas relaciones, digamos, mostrada o definida como muchos a muchos, sino definida como uno a muchos, ¿no? Uno a uno de repente, dependiendo, ¿no? Cómo podamos acomodar estas relaciones, ¿no? Entonces, de esta manera ya tenemos un modelo de este tipo relacional. Y finalmente se hace lo que es la normalización. Entonces, hablar de la estructura de esta base de datos relacional implica, pues, mencionar como tal a cada una de estas tablas como relaciones, ¿no? Entonces, obviamente tienen un nombre, las relaciones, entidad, relación, es lo mismo,
y se habla de conjunto de tuplas, que en realidad las tuplas son esas justamente las filas que tienen en este caso cada una de estas, digamos, esas relaciones, ¿no? Entonces, obviamente ahí también hablamos de los atributos y vamos a hablar también de lo que se denomina dominio. ¿Ya? Entonces, este modelo y esta forma de trabajar, y cuando ya estamos a este nivel, ya vamos a estar hablando no solamente, como repito, de las relaciones, sino también de otros elementos como son los lenguajes para poder obtener o consultas para responder, en este caso, las posibles dudas o los que en este caso la necesidad de información que yo quiera generar. ¿No? Que yo quiera suplir. Entonces, aquí también vamos a hablar de esos lenguajes que tienen, ¿no? Las bases de datos relacionales y que me permiten obtener el o la consulta o seleccionar un determinado conjunto de registros para poder responder a estas consultas. Por ejemplo, ¿no? Acá yo tenemos una tabla, ¿sí? La tabla como tal, en este caso que nosotros la vemos como tabla, es una relación. Y esta relación que se llama película tiene una serie de datos. Las columnas que aprecian ahí, que son los metadatos que representan justamente, ¿no? Esas características o esos atributos de esta relación película, son las que se están mostrando allí. Para una película, bueno, obviamente tiene un título, tiene un director que obviamente esté, digamos, dedicado, asignado, bueno, a esta y que esté relacionado a esta película. Acuérdense también que el hecho de que se especifiquen las columnas que van definidas por cada una de las entidades, por ejemplo, también estarán definidas de acuerdo a las reglas de negocio. Luego vamos a ver también un poquito de eso. Y por esa razón es que pueda estar existiendo una columna o pueda ser el resultado de la unión de otras dos columnas, o perdón, de otras relaciones, y por ende aparezca en esta tabla. Entonces tenemos ahí el título, tenemos un director que está asignado a la película, bueno, el género de la película, el año del rodaje, la nacionalidad de la misma y la duración. Estos datos son específicos para esta relación, pero si las vemos, digamos, ya en cuanto a lo que es la especificación dentro de un modelo relacional, cada una de estas columnas pues son los atributos, ¿no? También podemos ver que dependiendo de la cantidad de ellos, estaremos hablando de una relación de grado, por ejemplo, ¿no? Podremos determinar el grado que tiene esta relación. En este caso, nuestro grado sería grado 6 porque es la cantidad de columnas que tiene esta relación. Del mismo modo, vamos a ver a la derecha, ¿no? Lo que serían las tuplas. Las tuplas, pues, son los registros. Cada una de estas filitas vienen a ser las tuplas, ¿ya? Entonces, cada una de ellas, lógicamente, está mostrando un determinado juego de datos, los cuales se encuentran definidos en base a los campos que se han, digamos, denominado al momento de presentar esta relación, ¿no? Y que son inmersos a la misma, ¿no? Entonces, son los atributos. Bueno, la cardinalidad está dado por la cantidad de filas que tiene, en este caso, esta relación. Y cada una de estas columnas, ¿no? Que ustedes están apreciando, pues justamente tienen, bueno, de acuerdo obviamente aquí lo que estoy mencionando como título, tiene nombre. Y en el caso de género, por ejemplo, podría tomar un determinado valor. Estos valores que se encuentran o que son los que única y exclusivamente pueden tomar los atributos son los que se denominan dominio, ¿no? Los dominios pueden ser diversos, pero a eso se le denomina. En este caso, el género tiene como dominio, bueno, ciencia ficción, drama, en fin, y son los únicos valores que en esta realidad y en este contexto este atributo puede tomar. ¿Ya? Igual pasa con los años, en este caso el país que se define, bueno, y el tiempo. ¿Sí? Eso es básicamente. Entonces, los dominios, como repito, también están definidos al momento de hacer nuestras reglas de negocio, ¿no? Porque lógicamente yo no puedo parametrizar y decir todas las relaciones o todas las bases de datos que yo voy a realizar, por ejemplo, para que sean de tipo comercial, van a tener un determinado nombre, no. Yo no puedo generalizar. Pueden haber muchas variaciones y eso se da justamente por el contexto sobre el cual se desarrolla. Igual como les dije, al momento de implementar un sistema para la gestión de matrícula, por ejemplo, de un colegio particular con un colegio de repente nacional, algunos atributos de algunas situaciones pueden parecerse, pero en la parte de, digamos, del manejo de ciertos aspectos puede ser diferente. Entonces, es de acuerdo al contexto y de acuerdo a la realidad o a las reglas de negocio definidas, cómo es que yo voy a poder especificar
todas las relaciones que se puedan dar en una determinada o en un determinado modelo, ¿no? Que yo pueda tener entidad de relación y que yo luego transforme, en este caso, a modelo relacional. Entonces, lo tengo que tener en claro. Los elementos, bueno, ya les he dicho, las tablas, que les denominamos relaciones, ¿no? Y también tenemos o lo que se le denominan los famosos esquemas, que bueno, es el nombre y la cabecera de esta relación, el cuerpo, que viene a ser la colección de las filas, y el estado, que en este caso habla del esquema, que son los nombres y cabeceras, que ya lo mencioné, y el cuerpo, que viene a ser las colecciones de filas que se tienen, ¿no? Los registros como tal, ya les he dicho, son cada una de esas filas, y que lógicamente están, digamos, desplazados o en este caso mostrados, basados en los datos que se van almacenando por cada uno de los atributos, ¿no? Por eso es que el nombre de cada columna especifica lo que vamos a ir almacenando por cada uno de los registros que se tengan en la base de datos. Ya les he dicho que ahí están los campos, ¿no? Cada una de las columnas vienen a ser los campos, ¿no? Y aquí viene el concepto que quería que comentáramos primero. Bueno, la clave foránea. A ver, cuando ustedes estuvieron platicando, porque estuvimos viendo un poquito y empezaron ustedes a hacer su diagrama, y como cuando comenzamos nosotros, muchos decíamos, pero ¿por qué, por ejemplo, en un contexto, como les habíamos visto, el de matrícula, por ejemplo? ¿Cuáles eran las entidades que se relacionaban? ¿No? Algunos decían, bueno, profesora, yo puedo relacionar el alumno con el curso, o también podría, en algún caso, alumnos con el profesor, dependiendo del contexto, ¿no? Entonces muchos decían, bueno, ya, si hay una relación, entonces debe haber un punto en el cual, o de alguna manera, yo pueda efectivamente llamar a una y, bueno, y encontrar quizás algún valor determinado justamente por esa relación. En este caso, una clave foránea lo que va a hacer es permitir a crear efectivamente o mostrar la relación que hay de una tabla con respecto a otra, y que cuando hay alguna consulta que se realice sobre esa tabla, automáticamente obtengas no solamente el dato que estás pidiendo, sino también aquel elemento que se encuentre relacionado con este, ¿no? Y automáticamente también te lo muestre. En este caso, por ejemplo, bueno, acá ya les he puesto, ¿no? Que es la de Fahrenheit, está con FK. En varios diagramas ustedes van a ver, por eso es que algunos aparecen como PK, que es Primary Key, y FK, que es Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, en este caso, a la izquierda tenemos una relación llamada clientes. Cliente tiene sus atributos: número cliente, nombre, apellido, teléfono y correo. Y hay una relación al costado que es la relación pedidos. En los clientes seguramente tiene una relación con los productos, que obviamente pide. Y es de muchos a muchos, posiblemente, ¿no? De clientes con productos, es muchos, muchos a muchos. Entonces, en el medio de esa relación se ha generado una relación que en este caso se denomina pedidos, ¿no? Ahora, esta relación pedidos que justamente se está mostrando aquí a la derecha, si se fijan, ustedes van a observar que tiene número de cliente, tiene número de pedido, descripción y cantidad. Esta relación, como repito, que ha surgido de la relación que había entre cliente y producto, ¿no? Me va a permitir saber, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, ¿por qué me lo permitiría saber? Porque como ha sido generada por el resultado de esta relación de clientes con productos, entonces puedo coger yo, por ejemplo, la llave principal de la relación de clientes, por ejemplo, ¿no? Y con él sacar en esta nueva relación qué cliente ha hecho un determinado pedido. Ahora, en esta situación, por ejemplo, para este contexto, cada uno de los clientes que están observando acá tiene un número especial con el cual tú lo puedes ubicar y que existe en la tabla principal, que vendría a llamarse, o en este caso la tabla que la denominamos cliente. Cliente justamente lo que hace es hacer una centralización de estos datos basados obviamente en su código, y cuando hay o se especifica esta relación, nosotros podemos encontrar este resultado. Esta palabra o este elemento o esta columna que también está definida en una tabla principal y que obviamente se utiliza para poder, digamos, obtener el registro que está relacionado justamente con la otra tabla, y se le denomina llave foránea. La llave foránea puede ser de repente una, dependiendo de cómo lo puedas manejar, y justamente es la que va a permitir saber para esta situación qué cliente hizo determinado pedido, y obviamente dependiendo de lo que tú definas en la misma relación de pedidos, puedas obtener qué fue lo que pidió, qué cantidad pidió
y también podrías incluso sacar la fecha en la que lo pidió, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesito yo hacer cuando yo hago mis relaciones? Verificar cuál sería en este caso una muy buena llave primaria, perdón, una nueva llave foránea, que yo, bueno, siendo llave primaria de la tabla principal, pueda utilizarla para hacer la relación dentro de la otra o con la otra entidad con la que estoy definiendo justamente esa asociación. Entonces, acá está aclarado un poquito, ¿no? Lo puse en columna con un bordecito un poquito más grueso para que ustedes se den cuenta que ahí la clave foránea está permitiendo obtener la data que obviamente está relacionada, por ejemplo, para el cliente, no sé, el cliente 3634, por ejemplo, ¿no? Que es, según la tabla de clientes se llama o es el señor José Rodríguez. Pero si vemos en la tabla de pedidos, que es el resultado, repito, de la relación que hay entre clientes y productos, yo puedo saber, por ejemplo, que compró o que su número de pedido fue el tal que está ahí, que es 4455, y que compró varillas y por una cantidad de 50, ¿no? Entonces, de esa manera, porque existe esta relación, es que yo puedo mostrar justamente qué fue lo que compró. ¿Ya? Entonces, esta clave foránea, repito, se define en las relaciones para poder obtener una tupla o una cantidad de tuplas que cumplan con una determinada condición que luego se pone para poder mostrar y que está bien definida al momento de ser especificada como llave foránea. ¿Ya? En el caso, ¿no? De que ustedes, por ejemplo, quieran de repente también, acá no me ha salido, me parece que acá hay un error, bueno, me debería salir la llave primaria, ¿ya? Que está como texto, no lo veo. En este caso, la llave primaria puede ser esa columna que les dije, ya les dije, ¿no? Es la que identifica unívocamente a una tabla de otras tablas que permite diferenciarla del resto y que también sea única. Por eso siempre normalmente cuando ustedes definen llave primaria o clave primaria, siempre se utilizan valores únicos, por ejemplo un DNI que es único y permite diferenciar la mínima diferenciación que pueda existir o algún otro valor que sea específicamente que apoye de cierta manera a identificar. Por ejemplo, dentro de una empresa, el código de un empleado dentro de la empresa es muy importante. Una empresa de venta, por ejemplo, tiene un código. Ese código permite no solamente, por ejemplo, hacer, por ejemplo, el pago de planillas, ¿no? Sino también, de repente, la asignación de horas, si trabajamos en una empresa basada en trabajo por horas, lógicamente por destajo, o de repente una asignación para un cargo nuevo o para una nueva responsabilidad, o para, en este caso, si trabajan en sedes diferentes, saber hacer un seguimiento de toda la carrera profesional, por ejemplo, de una persona a lo largo de los años sí que se mantiene en una empresa, ¿no? Entonces, de esta manera definimos lo que es la llave o la clave primaria, ¿ya? Esa es la famosa eh, primary key, ¿no? El PK. Bueno, entonces, cuando hagamos nuestro modelo relacional, vamos a poder transformar este modelo de entidad-relación que ya habíamos hecho varias veces, ¿no? Y de esta manera ya podamos tratar de hacerlo lo más parecido o lo más cercano a un modelo físico, o algo, por lo menos para que se pueda definir de esta manera y saber cómo se van a guardar los datos, ¿no? Entonces, bueno, al momento de hacer esa transformación, ¿no? Las relaciones se ponen en plural y, bueno, en mayúsculas, ¿ya? Y, bueno, lógicamente también ver las cardinalidades y sobre todo eliminar las relaciones de muchos a muchos. Por ejemplo, en el caso de que tuviéramos una relación de este tipo, ustedes pueden ver ahí que hay una relación entre profesor y horario. Un profesor solamente tiene un horario y un horario está asignado a un determinado profesor. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no, porque lo dice el contexto de la realidad de esta situación. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver sus atributos del profesor, ¿no? Un número de empleado, bueno, en fin. Y en el horario también tiene sus propios atributos, ¿correcto? Entonces, si yo quiero transformarlo este modelo en relación y ponerlo en un modelo relacional, la manera como lo puedo poner es de esta situación. Profesores, que sería una entidad, acuérdense que acá lo tenía definido como profesor, se transforma en profesores, y definimos nuestra llave principal, nuestra primary key, lo que les dije, el PK, ¿no? El número de empleados será justamente esa llave primaria, porque en el gráfico que está aquí lo hemos puesto como tal. Por eso en el cuadradito que se pone se coloca de esta manera. Y luego vas colocando en la parte inferior los otros atributos y al costado colocas el tipo de dato que se va a guardar ahí. Cuando yo hago mi modelo relacional, lo tengo que presentar de esta manera, transformado.
¿correcto? Igual pasa, ¿no? Con los horarios. Los horarios también, de acuerdo al modelo, de acuerdo a este modelo de entidad-relación, tiene los atributos y de horario, ¿no? Y aparte tiene el lunes, martes y miércoles, porque supone que ahí marca el día de la semana en que cumple el horario determinado el profesor. Entonces, tenemos una relación, como ustedes pueden ver, la línea y se une con uno a uno, ¿no? Porque es una relación de uno a uno. Y que horarios, por ejemplo, también tiene su propio ID, el cual es la primary key. Pero esta primary key, que obviamente pertenece específicamente a horarios, también es porque se ha definido de esa manera, ¿no? También este primary key que está acá, IDOR, está aquí, en el gráfico en horario, miren, ahí está. Ustedes, bueno, en este caso se define, ¿no? ¿Cuál es la llave prima? De esa manera nosotros podemos tener, ¿no? Como una llave foránea, o sea, al momento de que yo quiera establecer la relación entre profesores y horarios, ¿no? Si ustedes se fijan, en la parte final de todos los atributos de horarios, al final está el n empleado, ¿no? Que viene a ser en este caso la llave foránea, que a mí me ayudará en algún momento a hacer de repente una consulta para saber qué profesores están trabajando en el horario de 8 a 12 y media de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y eso me permitirá hacer la consulta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos trabajar de esa manera. Repito, no lo digo yo, lo dice el contexto. ¿Ya? Entonces, para este caso, tenemos una llave primaria para las dos entidades y en la última se define la llave foránea, ¿ya? Entonces ahí no hay más que acotar. Y otra forma para que podamos también especificar el modelo relacional es esta otra que acabamos de ver abajo. En esta forma de modelado, que no es gráfica, sino textual, se coloca el nombre de la entidad y luego se abre paréntesis y se colocan los atributos, en este caso el ID se subraya y luego se colocan los demás. Igual sucede, ¿no? Con horarios también. Pero sí es necesario, ¿no? Que ustedes especifiquen ahí de repente, ¿no? El ID, el identificador por cada una de estas entidades, ¿ya? Entonces, lo especificamos de esa manera. O sea, hay dos formas para, digamos, mostrar la representación de un modelo relacional. Ujú. Otra forma también para hacerlo, que acuérdense que estamos en una relación de uno a uno, ¿no? Podría ser también que, mm, por ejemplo, profesores ND, como llave foránea, eh, y de OR también. La propagación de la clave primaria o llave foránea es indistinta en el sentido de que podías usar cualquiera de los dos, pero por lo menos una para poder hacer la identificación, ¿no? Entonces también es una forma para explayarlo y también podemos colocarlo en sintaxis como la forma número 2, ¿no? Basado también en justamente, pues, ¿no? Entre paréntesis colocamos los atributos y también se puede poner de esa manera. Lo menciono porque en algunos libros o algún tipo de folletos o de repente papers que puedan encontrar, también los van a encontrar definidos como está en la segunda forma. ¿Ya? También lo van a ver así. Si, por ejemplo, quieres también lo puedes expresar de esta otra manera, explayando ambas llaves foráneas, también lo puedes hacer de esta manera, ¿ya? Vas a ver, por ejemplo, ahí, ¿no? La llave primaria de profesores está en horarios y viceversa. Y la de horarios está en profesores. Puedes hacerlo también así. Si tienes una relación reflexiva, por ejemplo, trabajador, de esta manera, que es jefe y a la vez es trabajador y bueno, cumple otro rol, la forma para expresarlo en un modelo relacional es como se aprecia aquí abajo, ¿no? En colocarlo, en este caso, la tabla, o en este caso, bueno, la expresión así, como trabajadores en plural, y luego colocas la llave, bueno, la primary key, la subrayas, y abajo colocas el dato que en este caso es el que permite hacer sobre la consulta, o en este caso la actitud recursiva, ¿no? Para poder hacer las consultas sobre lo que ya tenemos guardado. Pero tenemos que poner dos nombres diferentes. Si bien acá, por ejemplo, nuestra llave primaria se llama NE empleado, la llave por ejemplo, el valor que podamos usar para hacer la consulta como llave foránea puede llamarse NE también empleado, pero jefe, como para hacer alguna diferencia, ¿no?
Entonces también es una manera de hacer la representación en el caso de un modelo relacional, de una relación reflexiva. Bueno, también podemos representarlo de esta manera, como ustedes pueden ver, eh, es de la relación de curso con alumno, que es una relación de uno a muchos. En esta relación tenemos curso y alumno con sus atributos. ¿Y cómo es que lo podemos definir, lo podemos expresar en modelo relacional? La primera forma, ya les he dicho, con la gráfica, ¿no? Tenemos la relación cursos con su atributo nombre de curso, o en este caso ID curso, perdón, y luego, que es la llave que se va a estallar de la otra entidad que es alumno. Alumno tiene su número de boleta como ID primario, como su primary key, van todos sus atributos, pero al final el ID curso es esa llave foránea, ¿no? Que va en este caso, heredar de la relación cursos, ¿ya? Entonces también es este tipo de relación de uno a muchos se puede expresar en este modelo relacional de esta manera, como ustedes pueden ver, cuando es una relación de uno a muchos, ¿ya? Bien, entonces, en cambio, si tenemos una relación de muchos a muchos, como en este caso, miren ahí el modelo de entidad-relación, tenemos una relación que hay entre grupo y asignatura, ¿no? Bueno, como es muchos a muchos, entonces en la parte inferior estoy colocando la forma como se debería explayar en un modelo relacional, ¿no? Cada uno, grupos a asignaturas, y en el medio se crea una nueva relación o una nueva entidad. Esta nueva entidad hereda las dos primary keys que se encuentran tanto en grupos como en asignatura. ¿Ya? En el caso, entonces, de las entidades, relaciones que tengan muchos a muchos, siempre se parten, esas relaciones se destruye, esa relación digamos, se extiende, ¿no? Se desdobla, y de manera que haya uno a muchos en cada uno de los extremos, ¿no? Y siempre es hacia la del centro, ¿no? Entonces, de esa manera se propagan ambas llaves primarias, ¿no? Entonces, ahí en la nueva entidad resultante es donde se tienen esos dos atributos, ¿no? Principales. Y de esa manera yo puedo hacer la consulta, puedo hacer la verificación de, por ejemplo, el dato, qué grupos tienen determinadas asignaturas, ¿no? Y obviamente sacar la calificación por asignaturas, hacer un reporte de cursos con asignaturas y con sus notas también. ¿Por qué? Porque está basado en esta estructura. De esa manera, entonces, he mostrado más o menos, cada vez que yo veo una relación reflexiva, veo una relación de uno a muchos y de uno a uno, cómo se transforma en el modelo relacional. Acá hay un modelo principal, no se aprecia mucho quizás porque es muy pequeño, o sea, lo tengo demasiado pequeño, ¿ya? Eh, pero en este modelo, bueno, no sé si se ve muy bien, yo tengo varias partes. Por ejemplo, tengo relación de uno a muchos, tengo, ¿cómo se llama? Especialización, ¿sí? Acá hay especialización, hay entidades débiles, miren, atributos débiles también, y también hay otra especificación también de especialización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quería mostrar aquí con esto? Hay partecitas que se parten porque te dicen, pasa este modelo de entidad-relación y transfórmalo en un modelo relacional. Entonces, para poder hacer ello, como ya lo hemos estado viendo, ¿no? Las entidades se van para que sea un modelo de relacional, como se aprecia acá. Si, por ejemplo, en esa sección del gráfico anterior que les he mostrado, tenemos una entidad que se llama fondos con sus atributos. ¿Cómo lo represento como modelo relacional? Así como está aquí abajo. Y su llave primaria la pones así, ¿ves? Y luego la otra forma para representarlo, como puedes apreciar acá, ¿no? La otra forma para representarlo, ¿no? Es aquí, ¿no? Aquí. Esa es la otra forma, ¿no? Colocas el nombre de la relación y luego sus atributos con, obviamente, la primary key subrayada, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso solamente para acotar nada más que es para las dos formas que tienes para hacer la representación. ¿Ya? Otro pedacito del gráfico de este modelo de entidad-relación tiene, por ejemplo, una relación entre fondos y ejemplares. Luego, cuando les pase la diapositiva, ustedes lo van a agrandar y se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Acá hay una relación de fondo, la entidad fondos con ejemplares, por ejemplo, y esta es una entidad débil.
Entonces, ¿cómo hago yo para, por ejemplo, crear mi modelo relacional? ¿O qué especificaciones podría yo utilizar para poder especificar? Entonces, aquí, en el caso de esta relación de fondos y ejemplares, ¿no? Lo que haces es jalar como primary key el ID ejemplar, que es la primary key de la entidad débil, y luego ID fondos, estas dos. Ay, no, no pinta, perdón. Acá lo tengo, aquí está. Acá debe ser ID fondos y ejemplar. Esta y esta. Cuando es débil, ¿ya? Entonces lo jalas en la principal, lo representas de esta manera y bueno, lo demás ya colocas los atributos en la parte inferior, ¿no? Dependiendo lógicamente también de lo que tú o que lo que se quiera en este caso, para este caso se quiere representar, ¿no? La ubicación, estado de salud. Bueno, dame un segundo que se me pasó. Ya está. Y así, otro caso más que también podemos ver acá es una relación también de uno a muchos, que ya lo habíamos visto anteriormente también. Creamos, bueno, en este caso, cómo se representa la entidad fondos con su primary key. No hay mucho que acá acotar porque eso ya lo hemos visto. Y en este otro caso igual, la relación de ejemplares ya, pero con préstamos, que tiene otra forma también de expresarse. Voy a borrar acá. Hay una relación de muchos a muchos, ¿no? Hay que crear una nueva tabla, que en este caso, para que, digamos, esté entre ejemplares y préstamos, ¿no? Que es la rep, esta de acá, esta que está aquí en medio, es la que llevaría estos datos, ¿no? Digamos, la entidad resultante, ¿no? Ese es otro caso también, ya lo hemos visto. Y, por ejemplo, cuando hay casos como estos, miren, en el caso de las relaciones de exclusión, ¿no? Lo que habíamos visto, las especializaciones. Al momento de hacer las entidades, por ejemplo, para este caso, ¿no? Se explaya, bueno, la que obviamente tenemos definida y ponemos por ejemplo, los lectores con todos sus atributos, pero aparte se hace otra en la cual va a tener, como tienes una especialización, tienes dos roles que cumple un lector, por ejemplo, alumnos y profesores, lo que haces es crear una nueva entidad que, bueno, en este caso la han denominado tipo de lectores, ¿no? Como para que lo tengas, para que tengas representada este tipo de situación de especialización. Entonces, de esa manera lo puedes hacer, ¿ya? Tienes también ese es el otro modelo que también puedes hacer para, digamos, hacer la representación de tablas cuando tienes especializaciones, ¿no? También es otra manera de hacer la representación. Entonces, especificando lógicamente su supertipo, que bueno, en este caso es la tablita fondos, que eso ya lo tenemos por lógica, ¿no? Que es parte de, y luego la relación que tendría con, en el caso de la situación de definir, ¿no? Por especialización. En el caso de fondos, se trabaja con multimedia y también como libro. Entonces, para este caso, lo que haces es separar ambas, ¿no? Como una nueva tabla. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos explayar un gráfico, un modelo de entidad de relación y pasarlo a un modelo relacional. Ahí, esas pautas, como repito, se las voy a también pasar para que ustedes también lo tengan como referencia y de esa manera puedan, ¿no? Hacer la representación del modelo relacional. ¿Ya? Bien. Entonces, con esto, para que ustedes se acostumbren, porque siempre es importante que practiquen, ¿no? Les estoy mandando este ejemplito chiquito para que ustedes practiquen y puedan realizar el bosquejo de este modelo relacional, ¿ya? Esto obviamente es grupal. Voy a dejarlo un ratito en stand-by porque quiero seguir avanzando un poquito acá y después también mencionarles que ya en el siguiente informe que van a presentar también tendrán que hacer un modelo relacional ya para el caso del proyecto de ustedes, ¿ya? Entonces, bueno, ya viendo lo que hemos conversado, de todo lo visto anteriormente, podemos concluir que las llaves permiten, bueno, que los conjuntos de las entidades se expresen, se puedan ver, ¿no? Necesitamos también que podemos o sabemos que podemos convertir nuestro modelo de entidad de relación en una colección de tablas, ya lo acabamos de ver, ¿no? Y por ende también hay conjuntos de entidades, relaciones, ¿no? Donde cada uno tiene un ID único. Y también podemos llamar o tenemos también que deben tener una cantidad de columnas fijas
y cada una de ellas con sus nombres y sus atributos, ¿no? O sus campos. Este es otro ejemplo que les estoy colocando como para que puedan practicar, ¿no? El cliente préstamo, que es una tabla que se genera, es una relación, la tabla préstamo es la que se está viendo ahí, la que está en el rombo, esa es la que se está apreciando aquí a la derecha. Y este es otro ejemplo también para que puedan ver cómo se hacía lo del modelo de una entidad con otra que es pago, por ejemplo, préstamo con pago, pago es débil, ¿ya? Las tablas se separan de esta manera, ¿no? Siguiendo el esquema, yo estoy más o menos ahí para que ustedes vean, ¿no? Cómo es que las tablas al momento de hacerse relacionales digamos, expresan, ¿no? Con los datos que tienen, ¿ya? Y acá también hay otro, bueno, es como la explicación, ¿no? Yo les estoy poniendo ahí, o mejor dicho, en el ejemplo se está poniendo ahí, ¿no? El préstamo con el pago y cómo es que tú tendrías que tener la tabla definida, ¿no? Lógicamente que cuando se trata de pago y bueno, todo esto es especificar esta tabla, solo esta tabla, va a jalar en este caso la llave como llave foránea, ¿no? El número de préstamo. Porque acuérdense que cuando una entidad es débil, jala la llave primaria de la otra tabla, ¿no? La tabla que en este caso es la que sí se mantiene, ¿no? No la débil. La débil siempre obtiene valor en como foreign key, ¿no? Tiene la llave primaria de la otra entidad que forma parte de la relación. Esto justamente con la finalidad de mantener la integridad de esta relación y de este modelo. ¿Ya? Aquí también, en el caso, por ejemplo, de la relación solicitar entre cliente y préstamo, esta relación se especifica tal como ustedes ves ahí, ¿no? Tengo un segundito que creo que ¿alguien quiere preguntar, perdón, vi algo? Me parece que se les pasó. Ya. Por ejemplo, en el caso de entre cliente y préstamo, ¿no? La relación solicitar, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a obtener, ¿no? De ambas, ¿no? Entonces, lo más importante en este caso es el número de préstamo, que es la llave primaria de la entidad préstamo y la llave primaria de cliente, ¿no? Entonces, esta relación solicitar estará generada por estas dos llaves primarias para poder obtener en este caso las tuplas que yo necesite para, por ejemplo, saber quién pidió determinado préstamo. De repente puedo incluso agregar ahí columna como fecha y también puedo agregar, por ejemplo, cantidad prestada, en fin, todo lo que yo requiera, ¿no? Como valores adicionales, pero siempre secundado o en este caso identificado por las llaves primarias de estas dos relaciones, que son la de cliente y la de préstamo, ¿no? Entonces, de esa manera también yo puedo hacer y resolver consultas. Cuando son atributos multivaluados, por ejemplo, en el caso de un cliente que tiene varios teléfonos, la tabla teléfono también la consideras y debe tener como llaves primarias para justamente hacer la consulta, ¿no? En este caso, el core es un número único de identificación, por eso que aparece como un DNI, digamos, de la ubicación del teléfono. Y luego al costado va el número, pero como puede tener varios valores, o sea, una persona puede tener muchos teléfonos, entonces podrías guardarlo bajo este esquema, ¿no? Por ejemplo, acá si te fijas, en la primera, segunda, en la tercera y cuarta fila tienen el mismo código CURP, pero el teléfono es diferente. ¿Por qué? Porque el teléfono, bueno, se saben que ahorita hay teléfonos celular, teléfono de casa, teléfono de trabajo, en fin, lo grabas bajo esa misma premisa, ¿no? Entonces, de esta manera tú podrías almacenar en las tablas, ¿no? Ese tipo digamos, de esquema para que puedas guardar más de un valor. Por eso, en el caso de cuando es multivaluado, valores que sean atributos multivaluados, lo grabas de esa manera o bajo este esquema, ¿ya? Así como hay también, vimos pues la generalización y la especialización, hay la especialización parcial y hay la total. En el caso de la parcial, algunas empresas quieren o dicen, ¿no? Por ejemplo, que un empleado puede ser secretaria, puede ser técnico, profesionista, ¿no? Pero digamos que hay una entidad principal que es el empleado que tiene una serie de atributos y solamente en el caso de una especialización parcial, porque por ejemplo puede ser secretaria y la secretaria única y exclusivamente va a tener o va a heredar de su supertipo solamente la llave primaria, ¿no? De este supertipo, ¿no? Pero aparte va a tener su propio atributo, dado como se ve en este gráfico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, secretaria tiene idioma, además, ¿no?
en el caso de técnico tiene área y en el caso de ingeniero tiene carrera, va a haber otras en las cuales sí te va a permitir grabar por cada uno de los roles, ¿no? Por cada uno de ellos, no solamente digamos, en este caso su ID, sino también que ahí digamos, va a grabar su nombre y apellido directamente, no los va a heredar, ¿no? Simplemente los guarda. Entonces, si yo, o en este caso la empresa donde está, o en la realidad donde está, es necesario que se guarde esta data también, entonces se especifica de esta manera también. Por eso ahí en esos casos le dicen especialización total, ¿no? Y bueno, de esta manera también se especifican las tablas. Y ahí simplemente se está mostrando cómo es que debería ir en el modelo relacional, cómo se debería representar. ¿Ya? Entonces, em, de esa manera se puede hacer la representación. Entonces, en el caso del modelo relacional, solo es cuestión de ir aplicando la forma de, digamos, de cómo propagar la llave primaria a la otra tabla que se relaciona con ella y que se convierte por ende en llave foránea. ¿Ya? Entonces, es cuestión de acostumbrarse a ir viendo, ¿no? En qué momento jalo la llave de una con respecto a la otra y bueno, separar las relaciones de muchos a muchos, que no hay mucho que hacer ahí. ¿Ya? Entonces, con esto, esta partecita lo concluimos y luego vamos a ver otro tema que también me interesa que sepan, que lo podamos ver, que son las reglas de negocio. Y ustedes ya lo saben, esto de las reglas de negocio ya mucho ya lo tienen claro, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que tienen que saber o cómo lo tienen que manejar? Solamente definir, ¿no? ¿Cómo es que va a ser la realidad del contexto donde van a desarrollar ustedes la base de datos? Y esto está amarrado, ¿no? A la parte de especificación de requerimientos. Ustedes ya saben hacer una especificación de requerimientos, ¿no? Identificando, ¿no? Bueno, requisitos funcionales y no funcionales, pero en la parte de base de datos, cómo es que yo almaceno la data y la tengo, digamos, definida dentro de la base de datos. Pero para ello, para poder almacenar determinados datos, yo tengo que seguir ciertas pautas, ¿no? Desde no saber o de repente no permitir valores negativos, ¿no? O solamente determinados valores que van a estar permitidos, ¿no? Por ejemplo. Y nuestra base de datos y nuestra estructura tiene que permitir justamente recibir esos datos y guardarlos como tal. Entonces, estas reglas de negocio me van a ayudar a mí a hacer esa especificación y saber cómo los voy a guardar. ¿Qué cosa es una regla de negocio? Bueno, básicamente es la expresión, ¿no? De un proceso específico que se desarrolla en una organización y que justamente tiene que cumplirse para poder tener obviamente, una agregación de datos completamente íntegros y claros para que, digamos, muestren realmente la información que se debe manejar correctamente en la base de datos que tú especificas, ¿no? Entonces, las reglas de negocio las defines en el contexto, ¿no? Y lo tienes claro desde el primer momento. Desde el hecho de que ustedes, por ejemplo, para poder matricularse en un curso dentro de la facultad, deben cumplir una cantidad de créditos para recién pasar al siguiente ciclo, ¿no? Y que por ende, de esa manera, tú puedes poder, en este caso, puedes matricularte en el siguiente ciclo, por ejemplo, ¿no? Y cumples con ese requisito para hacer. Entonces, lo que tienes que hacer es identificar justamente este tipo de puntos o de pautas importantes a tener en consideración y en base a eso crear digamos, tus atributos, el tipo de dato que vas a guardar, cómo lo vas a guardar, si es fecha, lo vas a guardar como tipo fecha, si es por condicional o definición o decisión, puede ser booleano, si va a ser de repente no sé, un porcentaje, de repente va a ser un valor que acepta comas, ¿no? Es tipo real, en fin, eso lo tienes que definir tú, ¿no? En el caso de las notas, no pueden ser, obviamente, de repente no el que aprueba realmente no aprueba con 10,5 sino con 11. Bueno, ese tipo de situaciones lo definen, como repito, en el contexto sobre el cual ustedes trabajan. Yo solamente les he puesto algunos, pero ya ustedes, como van a hacerlo en su aplicado a su proyecto, ¿no? Ustedes van a definir. Por ejemplo, en este caso de persona, un cliente puede generar muchas facturas, ¿no? Y una factura, bueno, va a ser creada en este caso solamente por un cliente, un único cliente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que alguien lleve una capacitación, ¿no? Por lo menos tiene que ser hecha para 10 personas, ¿no? Y ese tipo de cositas que luego permitan, ¿no? Que yo pueda hacer la definición y el guardado de los datos que corresponden a ese tipo de definición. ¿Ya? Entonces,
hay otro tipo de reglas también, ¿no? Por ejemplo, los carros como un poco más específicas, ¿no? Como que si los carros están rentados en una sucursal, podrían ser entregados o dejados en otra sucursal o tendrían que ser necesariamente entregados en la misma sucursal en la cual lo solicitaron, ¿no? Eso ya es cuestión de una realidad y eso de repente me permite hacer la validación de la existencia del auto que haya llegado de manera correcta a la sede, ¿no? X que en este caso depende, no la prestó, pero que forma parte de la franquicia, ¿no? Y que justamente recibe el auto que ya fue entregado. Por ejemplo, ¿no? Es una situación que se pueda dar en esa realidad de ese negocio, ¿no? Bueno, también hay otra en la que les he puesto acá, que es el cliente puede tener varias reservaciones, ¿no? De repente, no se acepta de repente que un cliente pueda acceder a una promoción más de una vez en el mes, más de una vez en el año. Bueno, depende de cómo ustedes lo quieran manejar o cómo lo necesiten, pues, ¿no? Eh, Estas reglas de negocio están agrupadas, ¿no? En algunos criterios que les voy a mostrar, ¿ya? Pero permiten justamente hacer ese tipo de verificaciones, ¿no? Previas a algún proceso, digamos, adicional, ¿no? Entonces, esto, para poder hacer yo una actualización, para hacer alguna definición, para hacer de repente una asignación en stock, se me ocurre, se tiene que hacer previamente una revisión y luego recién de eso, después de eso, ya se aplica un cambio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las reglas de negocio como tales han comenzado desde hace muchos años, en los años 80, ya definir como regla de negocio como tal, ya para los 2000 en adelante, y hablamos de ahí en esa época, desde esa época en la cual ya se hablaba de atributos también, ¿no? Y bueno, eh, por ejemplo, acá yo les estoy colocando un trigger. Ya ustedes en base de datos van a saber lo que es un trigger, pero más o menos para que se hagan una idea es como un procedimiento almacenado. ¿Ya? En este caso, este tipo de procedimiento se va a ejecutar única y exclusivamente si se cumple la siguiente condición. Si, por ejemplo, una cantidad específica dentro del stock se mantiene dentro de un valor, no hay problema, pero si se sobrepasa o es menor que, se desencadena una situación. Y la situación es de que hay un mensaje de actualización o de error. En este caso, ¿no? Se lanza una orden para avisar de que ya falta stock para completar, ¿no? Es lo que quiere decir esta regla. Y este trigger está definido en la base de datos. No es que yo entre y lo tenga que ejecutar, ¿no? Eso automáticamente se desencadena. Entonces, las reglas o las restricciones suelen aplicarse o se manejan dentro de este tipo de situaciones, ¿no? Cuando se cumplen ciertos cambios en la base de datos, modificaciones de valores, y entonces en base a ellos se desencadenan algunos tipos de acciones. Entonces, por ello es importante una regla de negocio, ¿no? Y así de esa manera también se controlan ciertos procedimientos o ciertos procesos. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es ver, bueno, y saberlos identificar. Esto lo voy a pasar. Y aquí es donde les digo que son los criterios que usamos para poder separarlas e identificarlas. Tenemos las reglas del modelo de datos, ¿no? Que en realidad lo que hace es definir la información básica de un modelo como tal, ¿no? No aceptar valores negativos, ¿no? O por ejemplo, en valores como, por ejemplo, el género, ¿no? Si hombre o mujer, por ejemplo, o estado civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, las reglas del modelo de datos es, en esta estructura, por ejemplo, ¿no? En este caso, en matrícula, por ejemplo, solamente se habla de profesores, se habla de cursos, se habla de horarios, se habla de alumnos, y en ese caso, y dentro de esa definición, con ese tipo de entidades, es única y exclusivamente con lo que se trabaja. No hay otro tipo de entidad definida en este modelo de datos. Entonces, esas son las reglas que se manifiestan o que se derivan dentro de esta estructura. ¿Ya? Entonces, eso por ese lado. En el caso de las reglas de relación, ¿no? Son las que especifican, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo es que se trabaja dentro de mi realidad, dentro de mi sistema de ventas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El cliente primero tiene que, de repente, ¿no? Darse de alta en el sistema, como tal, ¿no? Primero tiene que existir, debe estar definido, de repente un código, y después en base a eso recién puede hacer compras, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber como una relación previa, ¿no? Como una existencia previa para poder existir y desarrollarse dentro del entorno, dentro de la realidad
dentro del contexto de esta empresa o de esta organización, ¿no? Entonces, cosas bastante básicas, ¿no? El hecho también, por ejemplo, como lo menciono aquí, ¿no? Si una persona ha comprado un producto, lógicamente yo no voy a poder eliminarlo, a no ser que de repente ya como cliente como tal, si ya no existe, tengamos que eliminar también todos sus pedidos, ¿no? Entonces, siempre una regla que tenga en cuenta otra tabla, ¿no? Dos tablas, ¿ya? En caso de la derivación, son reglas que implican el hecho de operación, de valores que se generan por la operación que se realiza con otros atributos, ¿no? Por ejemplo, saber de repente la cantidad vendidas de productos, ¿no? Eso se tiene a través de una aplicación de un comando para saber el promedio, por ejemplo, mensual, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con ello, por ejemplo, ¿no? El tema de los costos, el costos de la matrícula se generan por, no sé, cantidad de alumnos, bueno, en fin, ese tipo de situaciones que se generen o de atributos que se generen por operaciones con otros atributos estarán dentro de las reglas de derivación. Las reglas de restricción, específicamente saber, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo guardar en determinada entidad, ¿no? En determinada cantidad. Si puedo guardar valores, booleanos o si son valores de tipo fecha, por ejemplo, ¿no? Específicamente yo qué cosa puedo colocar y qué cosa debo y no debo guardar. ¿Ya? Entonces, esa es la parte de las reglas de restricción. Y las reglas de flujo, que son aquellas que a mí me permiten definir, ¿no? Cómo es o qué es lo que tiene que hacerse previamente para guardar un determinado dato, ¿no? Entonces, si el valor de repente es mayor que, ¿no? Y ha cumplido con, de repente la persona, o en este caso el que tramita, ¿no? Ya ha ingresado su solicitud, se le ha asignado un número de ticket, ha sido verificado por el área tal y tiene el ok o tiene el check, y ese check, lógicamente, que se obtiene debe estar guardado dentro, obviamente, de la base de datos para que luego con la consulta se sepa que si se marcó o no se marcó esa opción. Entonces, esto es lo que me permite, como regla en este caso de especificación y de orden, saber el sentido de la información y cómo va. Entonces, esto también es parte de la regla de flujo, ¿no? Entonces, ya con ello, se sabe, se hace el seguimiento correspondiente de la data hasta ser guardada, ¿ya? Bueno, eso es un pensamiento para ustedes. Y este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo he colocado un sistema como ejemplo, un sistema de ventas de ropa, ¿no? Entonces, por ejemplo, total de una orden de la compra es la suma de sus líneas, ¿no? Buscar las líneas. ¿Dónde guardamos los datos de las líneas? Es una regla de derivación. Si un cliente nuevo no puede realizar una orden que sea superior, por ejemplo, a 1000, puede ser una regla de modelo de datos, puede ser una regla de restricción, por ejemplo, ¿no? Los clientes se identifican por su dirección, código postal. ¿Por qué? Porque así se ha especificado. El cliente tiene que tener dirección, tiene que tener código postal, tiene que tener número. ¿Por qué? Porque eso está definido en la entidad, o sea, en el modelo de datos. ¿Ya? Entonces, el cliente tiene esas características y entonces en base a ellas se guarda su información. Correcto. Entonces, estamos hablando acerca de su estructura y por ende de su regla de modelo de datos, ¿no? Y así como tal, también hay un cliente nuevo, recibe un cupón, siempre que el total del monto supere los 100, puede ser también de repente una regla, ¿no? De restricción, de repente, ¿no? Un cliente tiene siempre un asesor de cuenta quien obviamente lo apoya en la compra que realice, ¿no? También puede ser una regla de modelo, porque así ustedes han definido en el modelo que tiene que ser o la relación que tiene que tener, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay una relación entre cliente y el asesor, hay un asesor. Entonces, hay una relación ahí, pues puede ser una regla de relación, ¿ya? Una regla de negocio por relación. Y bien, aquí también hay, ¿no? En la base de datos, de acuerdo a lo requerido, se puede definir un campo o una tabla que guarde la información relacionada a los clientes a que le venden determinado producto. Puede ser también, esta puede ser de modelo de datos, ¿no? Que justamente también me defina, ¿no? Y me dice cómo es que, y en este caso, cómo está relacionada, también puede ser relación, ¿no? Entonces, de esa manera yo más o menos voy viendo qué tipo de restricciones puedo hacer. Ahora, lo que ustedes van a tener que hacer es, pues, base a esto, ya también aplicado, pues, a su proyecto, ¿no? Tendrán que ver también cuáles son las reglas de negocio que pueden, en este caso, aplicar. ¿Ves? Ahí están las reglas de relación, lo que les decía. Y
el modelo de datos está amarrado o está directamente relacionado con la forma como está hecho, por ejemplo, las entidades, ¿no? ¿Qué atributos tienen? Y en base a esos atributos, ¿qué es lo que yo puedo guardar en esos atributos? Cuando identifiquen una regla de modelo de datos, está ligada directamente a eso. La relación en cuanto al uso de dos tablas. Acuérdense que son de dos tablas, ¿no? Bueno, y así. Entonces, ¿qué es lo que van a ustedes bueno, ya tienen que hacer, ya hasta acá, ya hasta este punto, ya hemos visto la parte teórica. Lo que ustedes van a hacer ahora es hacer un bosquejo, ¿ya? Eso les había mencionado, que es este de acá. Perdón, que se me pasó. Esta, ¿no? Para practicar. Dicho sea de paso, del ejercicio anterior que les dejé, el de la universidad, el solucionario también ya lo he cargado para que lo puedan revisar. Es, como les dije, es un bosquejo. Siempre yo pongo bosquejo porque nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces, es una propuesta, ¿no? De solución, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Y bueno, en el caso del modelo igual de relacional también lo terminamos y lo compartimos también. También ahorita en un ratito más les paso el laboratorio que también tendría que ver con este tema para que también lo puedan resolver de manera grupal. ¿Ya, chicos? No sé si hay alguna pregunta, algo que no esté claro. Bien, entonces vamos a ir trabajando esto. Vamos, son las 6:11. Yo creo que a las 6:40, no, 10 minutos, 15 minutos, yo creo que es suficiente. Sí, 10, 15. Ya, 6:30. 6:30, 6:40, yo creo que pueden ir mandando evidencia de cómo van haciendo su modelo relacional, mientras yo les voy copiando lo que viene a ser em, el laboratorio que también tendrían que hacer, y hago otro ejercicio más que les voy a pasar para que también lo puedan hacer. ¿Ya, chicos?